Me congratula mucho introducir la ponencia del maestro Oscar Santana, que nos va a presentar la faz de Diana y el arte de la memoria de Giordano Bruno. El maestro Oscar Santana es candidato a doctor en filosofía por nuestra Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde también estudió la licenciatura y la maestría. Su vía de investigación se centra en el arte de la memoria renacentista, en particular el de Giordano Bruno, sus supuestos y sus implicaciones. Como parte de ello, se ha interesado en cuestiones como la iconografía y su presencia en la pintura y, sobre todo, en la fotografía. Actualmente imparte la materia de problemas de historia de la filosofía, Imago Mundi, en la licenciatura en filosofía. Entonces, demos paso a la presentación de nuestro ejemplo. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias a Alejandro por invitarme al coloquio. Traigo un texto que voy a ir leyendo más o menos. La ponencia tiene como punto central algo como bien concreto que tiene que ver con la contemplación de Diana relacionada con un ejemplo mundano que me gustaría como explicar un poquito más adelante, pero bueno, eso supone como explicar también algunas otras cosas. Tengo un epígrafe que me gusta mucho, que es del Timeo, en donde Platón dice en 30a, como el Dios quería que todas las cosas fueran buenas y no hubiera nada malo, tomó todo cuanto es visible, que se movía sin reposo y de manera caótica y desordenada, y lo condujo del desorden al orden, porque pensó que este es en todo sentido mejor que aquel. Creo que, bueno, esta junto con algunas otras citas, me parece que ejemplifican bastante bien el proceso interno de lo que es el arte de la memoria de Bruno. Pero bueno, en los comentarios al sueño de Cipión de Macrobio, encontramos una idea que es recurrente como en estos autores platónicos, y es que se debe presentar el conocimiento de lo sagrado bajo una respetuosa capa de invenciones, siempre cubierto y revestido de hechos y nombres decorosos, porque en suma no se debe o no se puede presentar de forma directa, sino velada los grandes misterios y las grandes verdades. A este respecto, Nuccio Ordine señala que las metáforas y analogías del simulacro, el espejo, el vestigio y las sombras usadas por Giordano Bruno a lo largo de diversos textos expresan la imposibilidad para el hombre de alcanzar un acceso directo a las ideas o al conocimiento supremo y absoluto que solo se puede obtener en el reflejo de la naturaleza en la imagen de Diana. Es justamente en esta figura de Diana en la que me gustaría centrar esta ponencia, pero no propiamente en la figura mítica o en sus significaciones, sino en el proceso de contemplación que Bruno intuye, o que Bruno presenta un poco en De Umbris Idearum. No está de más decir que en el Renacimiento nos encontramos ante dos modos de entender el arte de la memoria. Un arte de la memoria que es mundano y que, por decirlo así, lo que buscaría es recordar discursos, nombres, quizá la lista del súper, la lista de mis alumnos, etc. Y por el otro tendríamos un arte de la memoria más profundo que lo que trataría de comprender es la totalidad del universo, cosa que no es nada sencilla, por supuesto. Lo cual supone obtener una especie de reflejo interno, de reflejo en la mente, que, valga la redundancia, refleje la totalidad del cosmos. Y dentro de estas propuestas encontramos autores como puede ser Giulio Camilo, Ramón Lull, Tommaso Campanella y por supuesto el propio Giordano Bruno. Al inicio del De Umbris Idearum, Bruno presenta un pequeño poema en el que tiene justamente esta mención a la faz de Diana y que toma del libro 3 del De Oculta Filosofía, en el que dice: colocada en lo más alto, en Quíos, está la faz de Diana, que triste aparece a quienes entran en el templo y alegre a quienes salen de él. En mi opinión, esta faz de Diana, bueno, esta faz triste de Diana, lo que hace es representar el primer intento de comprensión de la naturaleza, en donde ésta aparece como confusa, desordenada y caótica. Mientras que la faz alegre
representaría ese estado de orden y reposo, y con ello la visión unitaria de la naturaleza a la que se llega mediante la práctica del arte de la memoria. Una vez alcanzado este nivel de comprensión, dice Bruno, se interpondrá entre nuestros ojos y las cosas universales visibles una lente tal que no habrá nada que se nos escape por completo. Este estado de orden y reposo equivaldría en un platónico como lo es Bruno a la obtención de una suerte de conjunción con los grados superiores. Sin embargo, y esto es bien interesante, en sentido estricto no podemos hablar de un ascenso a la unidad trascendente, por llamarlo de alguna manera, sino más bien de un ascenso hacia una comprensión unitaria de la naturaleza, que además es interno. Bruno insiste en que es el entendimiento o la razón la que es capaz de ascender al conocimiento de todas las cosas. La casa de la sabiduría divina, señala Ordine, es sobre todo una operación que se realiza con los instrumentos del intelecto humano y de la voluntad. Es decir, este ascenso es un proceso interno propio de lo que Bruno llama el nivel de las sombras. No ocurre en los vestigios, que son las cosas físicas, ni en las ideas, que es ese nivel superior, sino en el nivel propio de la psique humana. Sumado a la faz de Diana, hay otra analogía que me gusta mucho y que también creo que ejemplifica bastante bien este proceso del arte de la memoria, y es la actitud que tiene la novia del Cantar de los Cantares, que se sienta a reposar a la sombra de su amado. Bueno, sobre esto diré un poco algo adelante. En De Umbris Idearum, Bruno señala que en el horizonte de la luz y de las tinieblas no podemos ver más que sombras, idea que sigue presente en textos como Los heroicos furores, en donde aún reconocida dicha imposibilidad, sostiene que basta con que el alma se encuentre noblemente inflamada por los furores. El propio Bruno añade en este mismo texto que al furioso, la lección principal que amor le da es que contemple en sombra, cuando no puede hacerlo en el espejo, la belleza divina. Y más adelante señala que no podemos ver a Dios sino como en una sombra y espejo. No se trata, pues, de salir del nivel de las sombras, sino de contemplar la belleza divina en su sombra. En términos del arte de la memoria, de obtener un cierto orden y configuración de las sombras de las ideas que emule ese nivel superior de las ideas. De ahí que Bruno evoque en la intención 1 del De Umbris Idearum a la novia del Cantar de los Cantares, que dice: me senté a la sombra de aquel al que yo deseaba, y su fruto me es muy dulce al paladar. No se trata de alcanzar la suma luminosidad de las ideas, sino a la manera de la novia de sentarse a reposar a su sombra. La sombra aparece entonces como lo único a lo que podemos aspirar a conocer. No tenemos acceso directo a la luz de las ideas, sin embargo, estas sombras, y en particular un cierto estado de ordenación de ellas, al tiempo que nos la ocultan, nos la muestran, como en un espejo, como si de un reflejo se tratara. Me parece que este par de analogías ayudan a comprender relativamente bien el proceso general del arte de la memoria, de lo que podemos esperar de él o no, a lo que podemos agregar que este sentarse a la sombra no es un proceso que sea pasivo, sino que implica cierta dedicación y esfuerzo, como en todo ars. Sin embargo, aún no hemos hablado propiamente de qué sucede al interior de la psique durante este proceso, para lo cual me gustaría traer a colación un ejemplo mundano, pero no por ello menos significativo. Los procesos del arte de la memoria renacentista, tanto aquel que hemos llamado mundano como el otro que persigue fines más elevados, bien pueden equipararse a la contemplación de la faz de Diana en dos momentos distintos. Uno en que aparece triste a quien entra, y otro donde se muestra alegre a quien sale. Dejando un poco de lado las cuestiones más profundas o elevadas, pensemos en lo siguiente, que seguramente todo el mundo hemos pasado por ello. Cuando entramos en un tema poco explorado por nosotros, eso supone acercarnos a un terreno que nos aparece como desordenado, caótico y quizá hasta incomprensible, lo cual seguramente resultará frustrante.
no porque ello sea en sí mismo de esa manera, sino porque no poseemos aún una estructura interna que nos permita comprenderlo. Podemos enumerar múltiples ejemplos de esta situación. Sucede al intentar aprender a tocar un instrumento musical, al estudiar cálculo diferencial o a leer un libro de Hegel. Yo creo que sobre todo en esta última parte, ¿no? Cualquier cosa de la que seamos completamente ignorantes aparecerá en mayor o menor medida como este caos incomprensible, al menos en un primer momento. Pensemos en el caso en el que nos encontramos con un idioma nuevo y en particular con la lectura de algún texto, como puede ser el siguiente. Por supuesto, nuestro ejemplo pudo ser muchísimo más radical y pudimos haber tomado, bueno, no sé si alguien tenga idea qué dice ahí, pero seguramente la primera visión de este texto es extraña, ¿no? Puede ser hasta frustrante, pero puede ser aún más frustrante porque pude haber tomado un texto del amárico, que es este idioma que se habla en Etiopía, o algún texto en japonés, y creo que esto ejemplifica bastante bien este primer momento de la faz triste de Diana, ¿no? Es como esta experiencia caótica, no sé qué cosa estoy viendo, puede resultar como frustrante y es completamente incomprensible. Pero bueno, como yo no sé amárico ni japonés, entonces con el ejemplo de acá creo que es suficiente. Evidentemente, si tenemos un desconocimiento del idioma, este texto no nos dirá mucho, quizá no nos dirá nada. Es muy probable que no sepamos ni siquiera en qué idioma está escrito y que no podamos leerlo ni pronunciarlo. En este punto estamos, por supuesto, ante la primera faz de Diana, que es la faz triste. Sin embargo, luego de un tiempo razonable de estudio, podríamos llegar a saber que nos encontramos ante un texto escrito en serbio, que utiliza además el alfabeto cirílico serbio, y podríamos incluso llegar a hacer su transliteración a caracteres latinos, con lo que llegaríamos a ver, y aquí el ver con todas las comillas posibles, esta cosa, ¿no? A estas alturas, si bien hemos avanzado en nuestra comprensión del texto respecto del momento inicial, aún no tenemos una comprensión total. Queda, por supuesto, superar la pronunciación de ciertos caracteres que difieren de nuestro alfabeto, sin mencionar, por supuesto, el significado de la frase. Luego de otro tiempo razonable de estudio, podremos llegar a tener la pronunciación de este texto, en donde tendríamos más o menos algo así, ¿no? Bueno, quizá aquí debí poner como el alfabeto fonético internacional o algo, pero más o menos uno podría medio pronunciar ahí, ¿no? No lo voy a pronunciar porque seguramente lo haríamos. Finalmente, dominando un poco la gramática y estudiando el idioma, podríamos llegar a ver, y de nuevo a ver con todas las comillas posibles, el significado de la frase, que sería, que es un pasaje del Éxodo, ¿no? Particularmente 33:20. Podríamos hablar del significado de este versículo en al menos dos sentidos. Uno, en el que podamos traducirlo y entenderlo en nuestro idioma, bueno, entender lo que se dice en él, y otro, en el que nos sumerjamos en un significado más profundo y podamos relacionarlo, quizá y tomando en cuenta el contexto del arte de la memoria bruniano, con aquella afirmación según la cual la divinidad no puede mostrarse directamente al ser humano. Bueno, porque claro, no leí el pasaje, pero en este pasaje es cuando Moisés sube al Sinaí y no puede ver, bueno, sí puede ver, pero no puede ver porque el pasaje es, bueno, esos pasajes son un poco confusos, porque de repente parece que Moisés sí ve a Dios al rostro, luego parece que no, y en este pasaje en particular le dice que no lo puede ver directamente y que solamente puede ver como su espalda, ¿no? Para cuando podemos leerlo, ya habremos salido del templo de Quíos y veremos ahora la faz de Diana, pero alegre. Y algo que me parece muy importante es que a diferencia de Jano, de la faz de Jano, que es bifronte, la faz de Diana no se muestra doble, sino que resulta ser una sola. La misma faz o semblante que al entrar nos parece triste, ahora se nos muestra la misma
alegre. No es que nos encontremos ante dos objetos distintos al entrar y salir del templo. En el caso de nuestros ejemplos mundanos, por ejemplo, el instrumento musical, el cálculo, el libro de Hegel, no es que ellos en sí mismos, una vez que hemos estudiado y nos hemos sumergido lo suficiente, no es que ellos mismos hayan cambiado, siguen siendo los mismos, pero lo que ha cambiado es algo dentro de nosotros que nos permite comprenderlos o manejarlos mejor. El pasaje bíblico escrito en cirílico serbio, sigue siendo el mismo. No ha cambiado nada en su estructura, pero ahora ya nos resultaría incomprensible. Hemos pasado de ver todo de manera caótica y desordenada a verlo de manera coherente y estructurada. Y esta estructura que nos permite comprender el texto o cualquier cosa a la que le dediquemos suficiente tiempo y esfuerzo no es sino interna y propia de la mente. No hemos cambiado nada externo, sino algo interno, a la manera en que Bruno señala en De Imaginum, que nosotros no instituimos de ningún modo un método sobre las cosas, sino sobre las designaciones de las cosas, que no son sino imágenes o sombras propias de la psique humana. Vemos ahora que tiene sentido la mención a la faz de Diana al inicio del De Umbris Idearum, y más que usar propiamente el mito para explicar tal o cual relación con la divinidad, como lo hará con Acteón en los heroicos furores, el peso aquí está puesto en quien entra y sale del templo. Quíos, el templo y la contemplación de la faz de Diana aparecen como símbolo del proceso propio del arte de la memoria que he tratado de esclarecer con este pequeño ejemplo basado en la comprensión de un idioma. Es cierto que este ejemplo suprime algo de esa referencia divina a cuya sombra se sienta reposar la novia del cantar, y quizá nosotros ahora la hayamos perdido como se pierde en épocas posteriores al Renacimiento, ese trasfondo metafísico, cosmológico que sirve de referente y que está ahí arriba, pero al mismo tiempo este ejemplo nos ayuda a constatar que en un caso secular y mundano, ciertos procesos propios del arte de la memoria bruniano siguen siendo vigentes y pueden aplicarse y funcionar con independencia de la estructura real del universo. Del mismo modo que la magia bruniana, el ars no busca cambiar la naturaleza externa, sino la interna. Cambia y se ordena sin duda la estructura mental que podamos tener ante determinada realidad externa, y ello nos proporciona una llave, una clavis, para esa nueva comprensión. Cambiamos internamente, es cierto, pero con ello cambia también nuestra percepción de lo que hay allá afuera. Así, la faz de Diana que triste aparecía al entrar al templo, se nos muestra ahora alegre y sonriente. Gracias. Justo me queda ahí esta pregunta. Primero, felicitar, está muy claro lo que expones. Gracias. Y preguntarte qué opinas sobre este ordenamiento que Bruno propone, ¿no? Que si esto es una cuestión interna y plantea muy bien, que te permite ver el universo, ¿no? La parte Diana de otro mundo. Pues siempre he tenido como la ambigüedad, creo que provocada por el propio Bruno, de dónde toma estos modelos para crear los sistemas de la memoria, ¿no? O sea, particularmente pienso en los últimos Lamas, ¿no? Que no lo he leído totalmente, pero es todo un plan para estructurar la memoria tremendo. Esto porque la primera respuesta podría parecer fácil, ¿no? Pues es platónico, están las ideas, Claro. pero en sentido de no, yo platónico, ¿no? Justo porque como que cancela esta estructura triple en algunos momentos, en otros parece que la sigue. Pero como que me ha quedado más la sensación de que la sigue cuando le conviene explicar ciertas cosas
pero que su postura es muy bruñera, muy propia, y entonces ya es que el intelecto está dentro. Parece que no es como un voltear hacia arriba y descargar las ideas, sino como que algo emerge, como si las ideas estuvieran adentro, ¿no? Entonces, ¿cuál es su modelo para este tipo de nivel? ¿Tú qué has encontrado? Pues no sé, o sea, creo que tengo exactamente la misma perplejidad con esto, porque, bueno, mencionaba un poco a Campanella o a Camilo, porque ellos sí tienen como un modelo que trata de ordenar lo que está dentro del alma, que toma como modelo, valga la redundancia, el propio cosmos, ¿no? La Ciudad del Sol de Campanella refleja la estructura del universo, el teatro de la memoria de Camilo es como el cielo, y parece que en Bruno apunta como a eso, pero como muy bien dices, o sea, eso funciona en De Umbris, en donde tenemos estos círculos combinatorios que parece que también reflejan el universo, pero en De Imaginum los abandona, entonces es como extraño, porque como dices, parece que cuando le conviene toma esto, toma otro, y creo, o creo que uno de los problemas que hay ahí es como esta idea, de nuevo platónica y problemática, de que hay un algo allá afuera, un algo allá arriba que se tiene que reflejar, y la mejor manera de reflejarlo sería como con esa cosa que está en el medio, que es el cielo. El problema en un autor como resulta ser Bruno es que justamente se enfrenta a esta crisis del modelo cosmológico, donde Que no es el ajá, que además es la potencia, ¿no? Ajá, cuando dice, pues ya el Sol, perdón, la Tierra ya no es el centro del universo, ya no hay esferas de los planetas. Todavía dice que las almas medio entran por Cáncer y Capricornio, pero pues ya no es geocéntrico esto. Entonces ahí tenemos como un problema. ¿Qué pasa con esto? ¿Quién sabe? ¿No? Entonces, por eso, o más bien a lo que me he inclinado es como apuntar a que, como bien dices, no es que jale así como una especie de antena, como todo este reflejo de ahí arriba y lo meta en la cabeza, sino que más bien es el proceso como interno, parte del único lugar del que podemos partir, que es nuestro propio centro, y a partir de ahí como ir como al revés, ¿no? Y eso permite que ante un cambio cosmológico tan fuerte como el paso del geocentrismo al heliocentrismo, ciertos procesos sigan funcionando y que ya no se necesite como un modelo real o total que te ayude como a reflejar esto, ¿no? Lo cual pues, le quita como mucho de encanto a esto de conectarte con los cielos y con los dioses, y a lo mejor te deja con un proceso más psicológico, pero creo que sigue teniendo ahí como su encanto, ¿no? Entonces, bueno, no sé, creo, me gusta como este lado, creo que voy por ahí. Podemos estar o no de acuerdo. Bueno, Sí, es que me resuena mucho, supongo que por eso tendí hacia ambos, primero a Bruno y luego a Jung, porque justo en Jung ya no es posible plantear una metafísica. claro, Y claro. él se cuida mucho de que no le confundan Ujú, este tipo de metafísicas o con espiritualistas. claro, Y el hallazgo del arquetipo se parece mucho a esta estructura interna en Bruno. ujú, Justamente lo que manifiesta el arquetipo, lo que manifiesta, lo que expresa el arte de memoria, ¿no? Hace mucho uso de los mitos. O sea, cómo los mitos claro, terminan siendo esas figuras universales que pueden expresar las ideas o lo que sea que conciban. claro, ¿no? Y que está como de aquí para adentro, que ya no necesariamente allá afuera. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo sí un poco, pues más bien una inquietud como de por qué, si has descubierto por qué Diana tiene tanto, digamos, tanta preeminencia en la obra de Bruno, porque esto es del Umbris, ¿no? Del inicio del de Umbris. Pero, por ejemplo, al final de los heroicos furores está pues, todo el mito de acción y todo el mito de acción está desencadenado por ver a Diana, ¿no? Entonces, no sé si es más una inquietud, si sabes por qué Diana tiene
tanto lugar en ciertas obras de Bruno. Pues, me parece, o lo que personalmente creo es que tiene todo que ver con este pasaje del Éxodo, ¿no? Ver no sé qué tan raro va a sonar, pero ver la realidad tal cual es, podríamos equipararlo con la visión con ver al sol directamente y con esta asociación mitológica. En realidad, bueno, sí puedo ver al sol directamente, pero seguro me voy a quedar ciego, no voy a ver nada. Pero lo que sí puedo ver es la luz del sol reflejada en la luna. O sea, no puedo ver directamente al sol y tener como una contemplación de ella, pero sí puedo ver la luz del sol reflejada como en sombra y espejo, como lo dicen los erucos furores, en la luna, que es justamente como este proceso indirecto de observar la totalidad del universo, ¿no? La sombra creo que está apuntada como a esta figura lunar que es Diana. Y además es problemático porque justo lo que pasa en los erucos furores es que Acteón ve desnuda a Diana, que supone como tener esa comprensión, por más indirecta que sea, totalitaria, ¿no? Lo cual lo lleva a ser desmembrado por sus propios perros, ¿no? Que justamente lo que dice Bruno ahí es que lo que pasa ahí cuando Acteón ve desnuda a Diana es que se convierte en aquello que está buscando y pues entonces ahí pues también se muere. Entonces creo que es por eso, por esta como visión indirecta, que es una cosa que está presente así como, no sé, los místicos religiosos platónicos, así, todo el mundo. Creo que va por Leonel por ahí. Sí, gracias. ¿Hay algún eco igual de esta noción de lo oculto, de la diosa oculta claro, con Isis, por ejemplo, en Bruno? Hay una tradición, digamos, de interpretación de la Isis, del velo, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si hayas por ahí detectado ese tópico, digamos, presente. Directamente no, pero me parece que, bueno, seguramente lo podremos rastrear como en muchos otros lados, ¿no? O sea, la cuestión no sé, como de la diosa lunar, como esta luz que es reflejada del sol, seguramente está presente en muchas como culturas y muchas filosofías, pero personalmente no me he puesto a rastrear. Pero esta idea de que hay un velo que nos impide ver directamente las cosas como tal, creo que sí está muy presente y me parece muy bonita esta idea en donde esta cosa, al tiempo que nos la oculta, porque no podemos ver directamente allá, nos lo muestra, ¿no? O sea, la luna, Diana, la diosa lunar, al tiempo que nos oculta esa luz y nos la muestra como en sombra y en espejo, nos la muestra y con eso sería suficiente, diría Bruno. Pero bueno, es como tarea para rastrear por ahí. Gracias. Muchas gracias, maestro. Verdaderamente gracias por compartirnos esta interesante investigación. Hablar de Bruno creo que para muchos siempre es bastante placentero. Gracias.